Bienvenidos a otra inmersión profunda aquí en The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un tema que, admitámoslo, a muchos nos quita el sueño, la jubilación. Pero no nos quedaremos en la superficie con el típico ahorra un poco cada mes. No. Hoy vamos a profundizar de verdad, a analizar si lo que nos cuentan los gurús de las finanzas es suficiente para no tener que comer sopa de sobre cuando seamos viejitos. Totalmente. Hoy nos sumergimos en el mundo de la planificación para el retiro, inspirados por un libro que está dando mucho que hablar, The Guru Gap, de David McKnight. Y para ti que nos escuchas, nuestro objetivo es claro: ayudarte a descifrar cómo asegurar una jubilación cómoda y, sobre todo, financieramente segura. Nuestra misión en esta inmersión es investigar si esos consejos financieros que escuchamos por todas partes, esos que nos dan los gurús con tanta seguridad, son realmente la clave para exprimir al máximo nuestros ahorros para la jubilación. Ya sabes, esos gurús que nos dicen que liquidemos deudas y empecemos a ahorrar. Consejos que, ojo, no están mal para empezar. Por supuesto. Figuras como Dave Ramsey o Sue Sherman han ayudado a muchísima gente a poner orden en sus finanzas. Sus estrategias, a menudo sencillas y directas, son fáciles de seguir. Pero la pregunta del millón, y el tema central de esta inmersión, es: ¿esa sabiduría popular, esos consejos básicos, son suficientes para garantizarnos una jubilación sin preocupaciones? Una jubilación en la que no tengamos que estar constantemente mirando la cuenta bancaria. Hay un gap, como dice McKnight, entre esos consejos y una planificación para el retiro verdaderamente optimizada. Esa es la pregunta clave. Y para analizarla tenemos un montón de material interesante. Extractos de Descodificando The Guru Gap, planificación matemática para el retiro, que nos da una perspectiva en español del libro, además de resúmenes y análisis de la obra original en inglés. Con todo esto tendremos una visión muy completa. Genial. Empecemos por lo básico. ¿Qué dice McKnight en esencia? ¿Cuál es el argumento central del libro? Bueno, su argumento principal es que si bien los consejos de los gurús financieros son útiles para empezar a organizarse, ya sabes, para salir de deudas o empezar a ahorrar, a menudo se quedan cortos cuando se trata de maximizar los ahorros para la jubilación, especialmente para aquellos inversores disciplinados que han seguido las reglas del juego financiero. O sea, no se trata de tirar por la borda esos consejos iniciales, ¿no? Exacto. McKnight no dice que esos consejos sean malos. Lo que dice es que tienen limitaciones, especialmente cuando hablamos de asegurar un futuro financiero sólido a largo plazo. Es como aprender a montar en bici con ruedines. Está bien para empezar, pero si quieres competir en el Tour de Francia, necesitas mucho más que eso. Me gusta la melancolía. ¿Y cuál es el precio a pagar por seguir solo esos consejos generales? Lo de la brecha suena un poco preocupante. un impulso, con razón. McKnight estima que quienes se limitan a seguir esos consejos populares podrían perder cientos de miles de euros a lo largo de su jubilación. ¡Madre mía! ¡Cientos de miles de euros! Es una escadrilla, precisamente. Entonces, ¿por qué dice McKnight que las estrategias de los gurús son limitadas? ¿A qué se refiere con eso de que son café para todos? Se refiere a que esas estrategias son como recetas prefabricadas de talla única, que no tienen en cuenta las circunstancias individuales de cada persona. No hay personalización. Claro, no es lo mismo una persona de 30 años que alguien de 55, ¿verdad? Exactamente. Esas estrategias a menudo ignoran factores cruciales como la edad, los ingresos actuales y futuros, la tolerancia al riesgo, la esperanza de vida, la situación fiscal e incluso los objetivos de jubilación de cada uno. Cada persona tiene sus propias metas y su propia realidad económica. Es como si te dieran un botiquín de primeros auxilios para operar a corazón abierto. Sí, totalmente. Para pequeños imprevistos vale, pero para algo más complejo se queda muy corto. Volviendo al ejemplo que comentabas, un joven de 30 años tiene mucho tiempo por delante para recuperarse de una mala inversión. Puede asumir más riesgo. Mientras que alguien de 55, que ya ve la jubilación a la vuelta de la esquina, seguramente busca proteger su capital. Claro. Un consejo genérico sobre cómo invertir no sería óptimo para ninguno de los dos. Además, muchos gurús se centran solo en la acumulación de riqueza, en cómo ahorrar. Pero claro, luego está la otra parte, ¿no? ¿Cómo gestionamos esos ahorros cuando nos jubilamos? Exacto. La fase de distribución, cómo usar ese dinero para que nos dure toda la jubilación, a menudo se pasa por alto. La pregunta clave no es solo cuánto ahorras, sino cómo y cuándo accedes a esos ahorros de forma eficiente y segura. Tiene mucho sentido. No es lo mismo tener un montón de dinero que saber usarlo de forma estratégica para que te dé para vivir. Y otro punto crucial. El panorama financiero y fiscal cambia constantemente. Lo que funcionaba hace unos años puede ser un desastre ahora. Ignorar los posibles cambios fiscales o no tener estrategias para mitigar los riesgos específicos de la jubilación puede salir muy caro. Entonces, ¿cuál es la alternativa que propone McKnight? ¿Qué es eso de la planificación basada en matemáticas? Suena un poco a física nuclear aplicada a las finanzas. Bueno, no es tan complicado. McKnight defiende un enfoque que se basa en principios matemáticos sólidos
y se adapta a las necesidades de cada persona. No se trata de ignorar los consejos básicos, sino de ir un paso más allá, con estrategias más avanzadas y personalizadas. ¿Y cómo funciona ese enfoque matemático en la práctica? Para que la gente lo entienda. Imagínate que en lugar de seguir una receta genérica, analizas al detalle todos los ingredientes de tu situación financiera: ingresos, gastos, activos, deudas, impuestos. Con toda esa información, se proyectan diferentes escenarios para tu jubilación y se diseñan estrategias para alcanzar tus objetivos de la manera más eficiente. El objetivo final es que el dinero que tanto nos ha costado ganar nos dure toda la jubilación, ¿no? Exactamente. Y para eso hay que planificar cuidadosamente las tasas de retiro, la gestión del riesgo de longevidad, vivir más de lo esperado, la optimización de las fuentes de ingresos. Pongamos un ejemplo. ¿Cómo se aplicaría este enfoque a una pareja que se jubila con un buen patrimonio? Imaginemos esa pareja. Un gurú podría decirles, aplicar la regla del 4%, retirar el 4% de vuestros ahorros cada año, y ya está. Pero el enfoque de McKnight sería mucho más profundo. Analizaría sus gastos proyectados, sus ingresos garantizados, pensiones, su tolerancia al riesgo, su esperanza de vida. Con toda esa información se diseñaría una estrategia de retiro mucho más precisa y personalizada. Ya veo. No es una regla fija, sino un traje a medida. Exacto. Incluso se podrían considerar estrategias de retiro dinámicas, en las que la cantidad que se retira cada año se ajuste en función del rendimiento de las inversiones. Si un año van bien, se retira un poco más, si van mal, se retira menos. Es una gestión mucho más activa. Y también mencionabas algo importante sobre los impuestos, algo que a menudo se nos olvida. Sí, la protección de los ahorros frente a futuros cambios en los impuestos es fundamental. Las leyes fiscales cambian constantemente, y una gran parte de los ahorros para la jubilación suelen estar en cuentas con impuestos diferidos. Sin una buena planificación, podríamos perder una parte importante de esos ahorros en impuestos cuando nos jubilemos. ¿Y cómo se puede mitigar ese riesgo fiscal? Hay varias estrategias, como la conversión de fondos a cuentas libres de impuestos o la planificación de retiros estratégicos para minimizar la carga fiscal. Lo importante es que no hay una solución única. Hay que analizar cada caso. Y luego están los riesgos inesperados. Enfermedades, crisis económicas. Sí. The Guru Gap insiste en la importancia de identificar y gestionar esos riesgos que pueden arruinar nuestros planes. Hablamos de la volatilidad de los mercados, la inflación, los gastos médicos, la necesidad de cuidados a largo plazo. Suena un poco pesimista, pero supongo que es mejor prevenir que curar, ¿no? Exacto. No es pesimismo, es realismo. Hay que analizar nuestra exposición a esos riesgos y diseñar estrategias para mitigarlos. Diversificar inversiones, contratar seguros, crear fondos de emergencia. Para aterrizar todo esto, ponemos algunos ejemplos de cómo se diferencia el consejo de los gurús del enfoque matemático. Claro. Pensemos en la asignación de activos. ¿Cómo distribuimos nuestro dinero entre diferentes tipos de inversión? Un gurú podría decir, invierte en una mezcla de acciones y bonos, y a medida que te hagas mayor, reduce las acciones. Una regla sencilla, pero... Que no tiene por qué ser la mejor para todos. Exacto. El enfoque de McKnight analizaría tu horizonte temporal, tu tolerancia al riesgo, tus necesidades de ingresos en la jubilación. Si eres joven, podrías tener más acciones. Si estás cerca de jubilarte, se buscaría un equilibrio más personalizado. Otro ejemplo sería la gestión de la deuda. Los gurús suelen decir, elimina todas tus deudas cuanto antes. Sí, pero una deuda con un interés bajo, como una hipoteca, podría ser manejable. A veces es mejor invertir ese dinero y obtener una rentabilidad mayor a largo plazo. Y por último, la planificación fiscal para la jubilación. El consejo típico es, ahorra en tu plan de pensiones para desgravar. Es suficiente. No siempre. McKnight analizaría la combinación óptima de cuentas con impuestos diferidos, cuentas libres de impuestos y cuentas sujetas a impuestos. Incluso podría recomendar convertir algunas cuentas para pagar menos impuestos a largo plazo. Entonces, la pregunta para ti que nos escuchas es, ¿crees que los consejos tradicionales se ajustan a tus ambiciones de jubilación? ¿No crees que hay un camino más estratégico y matemático para lograr una mayor seguridad financiera? Merece la pena reflexionar sobre ello. The Guru Gap es un libro muy útil para entender estas complejidades. No te conformes con lo básico. Así que te animamos a que investigues más sobre este tema y que analices si tu plan de jubilación actual está realmente a la altura de tus necesidades y objetivos a largo plazo. Es hora de tomar las riendas de tu futuro financiero de forma proactiva e informada. Y con esto terminamos nuestra inmersión de hoy. La conclusión principal es que, aunque los consejos financieros básicos son útiles para maximizar nuestros ahorros y tener una jubilación tranquila, puede que necesitemos un enfoque más profundo, personalizado y basado en principios matemáticos, como propone The Guru Gap. Confiar ciegamente en consejos generales puede ser un error. Para terminar, te dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Has analizado a fondo tu plan de jubilación?
¿Crees que realmente tiene en cuenta tus circunstancias y los posibles riesgos? ¿O se basa solo en reglas generales? Te animo a que explores más allá de lo básico y tomes el control de tu futuro financiero. Hasta la próxima.